de 15 a 18 por FM Universidad. Tres décadas revolviendo el río. 3 décadas sumergiéndonos en aguas turbias. $15:40. Hace varios días veníamos pensando en la posibilidad de esta conversación, que es como también la continuidad de una conversación que teníamos hace casi 2 semanas, cuando la flotilla humanitaria que estaba acercándose a Gaza empezaba también como no solamente a generar una red de visibilidad y de solidaridad y de repudio a lo que está pasando con el genocidio palestino, puso en todos los medios a esta flotilla. Y después lo que fuimos viendo, ¿no? El abordaje del ejército israelí, la detención, la deportación y lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza. Está en línea, y agradecemos la posibilidad de conversar un ratito, Ezequiel Peresini, ex legislador del Frente de Izquierda, y además él estuvo en esa flotilla. Ezequiel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde Misiones. Alicia, un gusto conversar contigo nuevamente. Hablamos cuando estábamos en las embarcaciones, sí. Así que un saludo para ti y para todos quienes están escuchando el programa. Muchas gracias, muchas gracias por... Y seguimos después un poco con mucha expectativa también lo que nos iban contando, ¿no? Cada vez que se acercaban a la zona, a la Franja de Gaza, y después lo que ocurrió. Contanos qué pasó una vez que estuvieron ahí en esa zona crítica. Llegamos a la zona crítica, que eran las 150 millas marítimas, y el día 1 de octubre, durante la madrugada, las primeras horas de la noche del 1 de octubre, el ejército israelí hizo un simulacro en un ensayo de abordaje que terminó ejecutando a las 20 horas de, ya podemos decir, horario de la Franja de Gaza, porque estábamos a solo 50 millas aproximadamente, 50 millas marítimas de llegar a Gaza, y fue ese el momento elegido por la Armada de Israel para realizar la interceptación, el abordaje y la posterior de secuestro y detención de las y de los participantes. Al Sirius, a la embarcación donde navegábamos, se aproximó una gran nave de guerra de la Armada de Israel. Desde allí salieron 2 embarcaciones de abordaje rápido y se subieron a nuestro barco en cerca de 20 militares de Israel, fuertemente armados, con sus gafas de visión nocturna. Nos redujeron, nos quitaron todas nuestras pertenencias y nos trasladaron en unas prolongadísimas 24 horas de navegación hacia el puerto de Asdod, en donde allí fuimos recibidos por las fuerzas represivas, y ese humillante, ese repudiable acto de Ben-Gvir, que nos dio un discurso belicista, mientras estamos sentados y arrodillados como si estuviéramos en Guantánamo, llegó Ben-Gvir, quien es el ministro de Seguridad de Israel, y nos dijo que éramos terroristas financiados por Hamas, que eran sus tierras y que íbamos a seguir detenidos por violar la ley internacional, cuando Ben-Gvir, durante toda la misión, que duró 31 días, nos amenazó con tratarnos como terroristas. Esta violenta deportación de carácter ilegal, porque nosotros estábamos en aguas internacionales y fuimos llevados forzosamente contra nuestra voluntad a Israel. Ese fue el primer capítulo. Allí se nos procesó rápidamente, se nos terminaron de quitar las últimas pertenencias que teníamos, y luego, esposados y con los ojos vendados, se nos trasladó a la cárcel de máxima seguridad en Ketchet. ¿Se imaginaban este desenlace de la flotilla, este nivel de agresión, este nivel de represión también, si se quiere? Nosotros nos veníamos preparando para distintos escenarios, e indudablemente el escenario de la interceptación era el más probable, porque era el escenario que había avisado el Estado de Israel, que iba a hacer todo lo posible
para rechazar la solidaridad mundial de los pueblos con Palestina y evitar cumplir con nuestra misión, que era llevar la ayuda humanitaria, romper el cerco hambriador con el cual el Estado de Israel viene ejecutando un genocidio desde hace tiempo, con ese objetivo de reprimirnos a nosotros y de amedrentar, aleccionar a las futuras flotillas y al conjunto de los pueblos del mundo y su lucha en apoyo a Palestina, es que nos metieron en una cárcel de máxima seguridad. Allí se nos negó el agua y los alimentos como corresponden, a las personas que requerían de medicación por tratamiento crónico no se le garantizó la medicina, más esas medicinas se las quitaron a las personas que las necesitaban. Sufrimos humillaciones, simulacros de fusilamiento. Durante 6 días estuvimos detenidos desde el día 2 de octubre hasta el 7 de octubre, fue el momento en donde fuimos liberados gracias a la movilización mundial que se solidarizó con nosotros, que reclamó nuestra libertad y que es parte orgánica del apoyo y de la lucha de los pueblos del mundo en contra del genocidio en Palestina. Ezequiel, y sin naturalizar esto que nos contás, que además da cuenta también de lo que significa el gobierno israelí y los gobiernos que siguen apoyándolo, incluido lamentablemente el gobierno de Milei, ¿no? ¿Qué crees que aportó esa movilización tan gigantesca alrededor de la flotilla, ustedes mismos poniendo el cuerpo ahí para que empezara como a tensionarse cada vez más y a denunciarse lo que estaba pasando en Gaza como un genocidio? Nosotros creemos que la flotilla global Sumud fue un éxito total, porque logramos extender la movilización a distintos países del mundo, porque logramos incrementar la movilización y las acciones de las masas a nivel mundial. Mientras navegamos veíamos cómo los portuarios de Italia hicieron una huelga muy importante y una movilización junto con el movimiento estudiantil, y ya una vez liberados nos enteramos de que concretaron su promesa de parar todos los puertos en caso de que seamos interceptados. Creo que hemos aportado al proceso de lucha de los pueblos en apoyo al pueblo palestino, y hemos también aportado a que el aislamiento de Netanyahu y del Estado de Israel a nivel internacional no tenga precedentes. El aislamiento es extremadamente grande. Vimos cómo era abandonado por las delegaciones diplomáticas en la última Asamblea General de la ONU. Conquistamos que, por ejemplo, Italia tenga que poner por un breve instante una embarcación para protegernos a nosotros, la que luego se retiró y nos abandonó a la represión de Israel, o que con un doble discurso Pedro Sánchez de España diga que nos iba a proteger, cosa que nunca sucedió porque la embarcación que dijo que iba a enviar para protegernos nunca llegó. Sin embargo, son todas estas pequeñas expresiones de un mayor aislamiento de Netanyahu, y que el genocidio televisado ha despertado la bronca de los pueblos del mundo, y hoy queda claro una vez más que Israel no es ninguna democracia progresiva para Medio Oriente, sino que más bien todo lo contrario, es un enclave imperialista que utiliza un método nazi de guerra civil con el objetivo de exterminar y expulsar a la población palestina de su territorio histórico, utilizando el hambre como un método de guerra, las 60.000 personas, más de 60.000 personas asesinadas, las cientos de miles de personas que han sido heridas, o esas 2.700 personas que fueron fusiladas en los puestos de distribución de comida por el Estado de Israel, ha despertado la bronca del mundo, y efectivamente decimos nunca más a ese genocidio, y que vamos a seguir movilizados porque lamentablemente la tregua frágil y parcial que hoy existe en Gaza y Palestina encubre el verdadero objetivo que Trump busca avanzar del proceso de colonización y de repartirse el territorio histórico de Palestina entre las potencias imperialistas para impedir la autodeterminación del pueblo palestino. Además, como nos vienen advirtiendo, ¿no? Es como nos están mostrando a los otros pueblos también de lo que son capaces de hacer.
Exactamente, es un plan del conjunto del imperialismo que en esta descomposición capitalista no descarta utilizar cualquier método para seguir profundizando la explotación y la presión de los pueblos empobrecidos del mundo. Nosotros salimos a luchar en las embarcaciones, cientos de miles, millones de personas en el mundo se han movilizado en contra del genocidio que Israel perpetra sobre el territorio histórico de Palestina, y lo hemos hecho para terminar con ese genocidio, pero también en un sentido de manera defensiva, porque si no logramos frenar el genocidio en Palestina, el destino y las luchas de los pueblos del mundo, incluyendo los pueblos latinoamericanos, las comunidades originarias, las luchas de las y de los trabajadores que enfrentan los ajustes de los gobiernos en distintas partes del mundo, estaremos en peores condiciones. Decimos, si gana Palestina, ganamos todos, porque la lucha de Palestina es la lucha del conjunto de los pueblos del mundo, del movimiento de mujeres, del movimiento ambientalista, de las trabajadoras, de las organizaciones sindicales y de todas las organizaciones que nos decimos democráticas y de lucha. Tenemos que estar del lado correcto de la historia y es por eso que pusimos el cuerpo para estar del lado del pueblo palestino. Ezequiel, ¿algún integrante de la flotilla, alguna flotilla tuvo contacto con integrantes del pueblo palestino? ¿Pudieron acercar parte de la ayuda humanitaria que iban en esas flotillas o eso no se pudo? No, eso no se pudo. La interceptación violenta que sufrimos fue un secuestro de nuestras personas, de los 473 participantes que nos aproximamos muy cerca de Gaza, pero nos secuestraron a nosotros, nos metieron presos y a todas los barcos también fueron secuestrados y toda la ayuda humanitaria, nuestras pertenencias, todo fue confiscado, robado por el Estado de Israel, que todavía se encuentra. ¿Qué llevaban ustedes en la flotilla, por ejemplo? Nosotros llevábamos alimentos no perecederos, leche fórmula de alta calidad proteica para las niñas y los niños, un elemento muy importante para combatir la desnutrición en menores, medicamentos, suero especializado para rehidratación, eso era básicamente lo que llamamos alimentos, y agua para llevar. Eso fue secuestrado, robado por el Estado de Israel. Ezequiel, ¿y cómo estás viendo lo que está pasando ahora, este cese al fuego que se anunció, proceso, no sé si proceso de paz es pertinente decirlo así? ¿Cómo lo ves vos? En principio, Netanyahu tuvo que retroceder en su plan original, porque mientras nosotros navegamos en Mediterráneo, Israel había comenzado la intervención militar terrestre y amenazaba al conjunto de la población de Gaza de expulsarla por completo. En ese momento, en las conferencias con Donald Trump y Netanyahu informaban y exigían la retirada de toda la población de Gaza para construir en territorio de Gaza un resort para los grandes multimillonarios del mundo, y ofrecían $5.000 a la población gazatí para retirarse, y buscaban localizarla en otros países del mundo. Netanyahu no pudo concretar su plan original, no pudo derrotar al pueblo palestino y su resistencia, y vemos con mucha alegría el retorno de esas personas que habían sido expulsadas, esas cientos de miles de personas que están buscando volver a Gaza. Vemos con felicidad la liberación de las presas y presos palestinos que están siendo liberados, pero sin embargo no queremos que esto sea un proceso de paz. Esas mentiras de Donald Trump están ocultando que, a pesar de que Netanyahu y Trump tuvieron que retroceder, buscan institucionalizar un nuevo proceso de colonización en Palestina y particularmente en Gaza, en un acuerdo firmado con los gobiernos árabes, con Turquía, con Pedro Sánchez. Buscan repartirse entre la Unión Europea y las potencias norteamericanas el territorio histórico de Palestina, buscan fraccionar a la Franja de Gaza en distintas zonas de influencia militar, áreas amarillas, naranjas, rojas, para seguir controlando ese territorio. Y máxime durante todos estos días hemos visto cómo Donald Trump y algunos países firmaron, Egipto, Qatar, entre otros, firmaron el acuerdo en Egipto, pero ese acuerdo de la paz, la mentirosa paz para Medio Oriente que promete Donald Trump, no está firmada por Netanyahu, ¿no? Y que desde que comenzó esta
tregua frágil, como podríamos llamarla, ya Israel la ha violado en reiteradas ocasiones, asesinando a personas, a unas 6 personas. Los camiones que están esperando en la frontera, entraron solo 160 de 3.000 camiones que deberían ingresar. Entonces Benjamín Netanyahu ha comenzado a bombardear el sur del Líbano. Todo es muy frágil porque consideramos que el reclamo que llevamos en la flotilla, que se gritaba de a millones de personas en distintos idiomas en gran cantidad de ciudades del mundo, es que se deben retirar todas las tropas de Israel de manera inmediata. Deben poder salir todos los presos palestinos, que son miles de presos que están detenidos arbitrariamente, algunos de ellos condenados a prisión perpetua sin juicio previo, y permitir el retorno de toda la diáspora que ha sido expulsada de Palestina. Hay más de 6 millones de palestinos distribuidos en distintos países del mundo que huyeron por el genocidio de tan prolongada duración. Por eso que solo la paz podrá venir con una Palestina libre del río al mar y derrotar de manera definitiva el genocidio y el colonialismo del Estado de Israel, que cuenta con el apoyo de las potencias imperialistas de los distintos gobiernos del mundo. Ezequiel, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad, y bueno, seguramente ojalá podamos seguir conversando y esto que decías también, ¿no? Seguir sosteniendo la movilización en solidaridad con el pueblo palestino, porque eso también me parece que va a ser la diferencia. Totalmente. La Flotilla Global Sumur hicimos estos esfuerzos, y desde Izquierda Socialista, la WITS, que es nuestra organización internacional, apostamos a que el desarrollo de la movilización continúe como se expresó esta semana, que hubo un paro y una movilización, una huelga nacional de 24 horas y una movilización extraordinaria en el conjunto del Estado español para demostrar que hasta que no conquistemos una Palestina libre, la movilización no va a retroceder. Así que saludamos y agradecemos también tu espacio, Alicia, porque informar en estos momentos en los cuales Israel ha asesinado a más periodistas que en las 2 guerras mundiales juntas, informar es un acto valiente, y vuelvo a agradecerte, como lo hice hace 2 semanas, el espacio en la Radio Universidad de Misiones y tu programa. Muchas gracias, un abrazo enorme. Hasta luego. Ahí hablábamos con Ezequiel Peresini, ex legislador cordobés del Frente de Izquierda. Fue uno de los argentinos, uno de los 4 argentinos que estuvieron en esta flotilla, en una de las embarcaciones, él, y que fue interceptado, secuestrado, como cuenta, detenido durante 6 días en una cárcel de máxima seguridad en Israel, por haber sido parte de esa experiencia que ayudó a visibilizar el genocidio en Gaza, que ayudó también, por lo menos, a que algunos gobiernos que tímidamente estaban como pronunciándose lo pudieran hacer un poco más claramente, aunque de los discursos a los hechos, como también lo vienen planteando, hay una distancia muy grande, pero el cese al fuego es una cuestión muy significativa, y la retirada, como decía él también, terrestre del gobierno, de las tropas de Netanyahu, claramente bajándole el asedio a ese pueblo que está resistiendo ahí, que es el pueblo palestino. Y charlábamos con él un ratito. 15:59. Acá en la provincia está convocada en nuestra ciudad una actividad para el domingo a la noche. Después les vamos a contar bien, porque es la presentación de un libro, y también la lectura de los nombres de los niños y las niñas palestinas asesinadas durante este genocidio. Es una actividad global que se está haciendo también, se está convocando en otras ciudades del mundo para dimensionar. La convocatoria es advirtiéndonos que tienen nombres quienes fueron asesinados por el ejército israelí, así como tienen nombres, y nosotros lo conocemos, nos fueron contando quienes fueron asesinados por la organización Hamás, y esos nombres están en todos los medios. Bueno, tienen nombre
los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos, las ancianas, los periodistas, las periodistas, médicos, bueno, los trabajadores, tienen nombre los que fueron asesinados, y lo que va a pasar el domingo en todo el mundo, en gran parte del mundo, es que se van a nombrar a los niños y niñas, que son miles, más de 20.000 niños y niñas asesinados por el ejército israelí. 16 en esta parte del país. Los cantos sanan heridas, alivian dolor, la magia del sonido alivia el cuerpo. Los cantos sanan heridas, alivian dolor, la magia del sonido alivia el cuerpo. Los cantos sanan heridas, alivian dolor, la magia del sonido alivia el cuerpo. Los cantos sanan heridas, alivian dolor, la magia del sonido alivia